Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana se afeita con una katana mientras ve películas de samuráis de todos los periodos. Su nombre es Estrada, Oriol Estrada, y es el autor, junto a Jonathan López, de Samurai Pop, entre la historia y la cultura pop, de Redwood Ediciones, del sello Look, por supuesto. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para romper el hielo y como experto que eres en el mundo del manga, ¿por qué los libros en Japón se leen del final al principio? Bueno, esto ya es, digamos, viene de los inicios de la escritura, ¿no? Y de su forma de empezar, digamos, esto viene ya de China, un poco la escritura en Japón, y ahí pues empezaron de derecha a izquierda. Sí, sí. Bueno, cuando vemos un poco el cine de artes marciales, evidentemente todos nos pensamos principalmente en Bruce Lee. No sé si tú acuerdas o has vivido eso que pasaba en la costa malagueña, por ejemplo, en la que por las tardes algunas veces yo iba con mis primos a merendar en Torremolinos y mientras veíamos una película de este famoso actor y luchador. Yo la verdad es que he sido muy, muy fan de las películas de Bruce Lee. De hecho, llegué a practicar su arte marcial. Así que sí, para mí ha sido una influencia importante. Sí, pues te hubiese llevado bien con mis primos, que hacían Kung Fu también. Sí. Bueno, pues el libro consta de dos partes. La primera es una amena explicación de la historia del origen de los samuráis, más o menos, pasando por todas las etapas. Y luego tiene una parte relacionada con el cine. Con respecto a esta primera parte, que está dividida también en capítulos, ¿cuáles son las claves para conocer el mundo de los samuráis? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuál fue su origen y cómo terminó todo? Bueno, claro, hablar de los samuráis así de forma como muy, muy general puede llevar a confusiones, ¿no? Al final los samuráis, que como se llamaban en Japón, normalmente es los bushi, son guerreros, ¿no? O sea, son una casta guerrera que existieron durante 1000 años, ¿no? Sí. Con lo cual han evolucionado muchísimo, ¿no? Ha habido muchos cambios. Los samuráis del principio no funcionaban igual que los samuráis del final, ¿no? de su era, ¿no? Con lo cual, en el fondo estamos hablando de los guerreros que había en Japón y que sí que durante varios siglos dominaron, ¿no? el gobierno de Japón, ¿no? Y especialmente cuando ya Japón se convirtió en un país unificado, pues ahí es cuando realmente fueron muy, muy, muy importantes y muy poderosos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucho mito alrededor del samurái, ¿no? Hay mucha leyenda y se han romantizado mucho algunas ideas, el tema del bushido, ¿no? Este código de honor, etcétera, etcétera, se ha exagerado siempre muchísimo. Y un poco en este libro lo que hemos hecho es intentar, hacer un homenaje a todas las películas, mangas, animes, incluso videojuegos que han tratado la figura del samurái, pero al mismo tiempo contar con un doctor en historia que es Jonathan López Vera para que ponga los puntos sobre las is, ¿no? Y nos cuente cuál era la realidad. Así la gente, lo que se va a encontrar en Samurai Pop, en este libro, es que al principio te contamos el periodo histórico y después las películas, mangas, animes, etcétera, etcétera, que se enmarcan en ese periodo, ¿no? Y así tienes un poco la versión más histórica y la versión más de ficción, ¿no? Es un poco lo que pretendíamos con este libro.
Bueno, en los medios donde yo colaboro, la verdad que la historia gusta. Yo creo que aquí van a disfrutar porque está contada la historia de forma muy amena. A veces se puede contar la historia de forma aburrida, pero aquí, desde luego, todo lo que cuenta no tiene desperdicio. Por ejemplo, el privilegio ese que tenían de llevar 2 espadas, pues a mí me ha llamado la atención. Esa batalla final en la que murieron así como en batalla épica, luchando contra el ejército japonés. La verdad que tiene momentos espectaculares. Por un lado, a mí lo que me ha llamado la atención es que lo que vais contando de cómo se va creando la leyenda o la épica de estos personajes, pues recuerda un poco a la chanson de Roland o al poema del Mío Cid, que poco a poco se va exagerando un poco la cosa, se va aumentando todo, aunque está basado en hechos históricos, pero al final tiene una parte como muy legendaria, que es lo que hace también tan atractivo a los samuráis, y que leyendo este libro se da cuenta uno que el cine y el arte han hecho más grande al samurái que lo que realmente eran. Claro, una de las cosas que explicamos aquí es que los primeros en romantizar, en darle esa imagen más épica de leyenda a la figura del samurái fueron los propios samuráis. Es decir, cuando Japón está unificado y están más de 200 años prácticamente en paz, o sea, apenas hay conflictos bélicos, la mayor parte de samuráis acaban siendo auténticos funcionarios con tareas administrativas, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera sabían usar una katana ni habían entrado nunca en combate, ¿no? Y estos fueron los que empezaron ya a escribir historias sobre sus antepasados y a escribir, pues, exagerando y un poco legitimando su casta, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y aunque ellos nunca hicieron ninguna heroicidad ni siquiera sus antepasados realmente funcionaron o actuaron como muchos de ellos explicaron, ¿no? O sea, se habla siempre mucho del tema del honor alrededor del samurái, pero si ves muchas de las obras que comentamos en el libro, te das cuenta que había mucha traición, realmente, ¿no? Eran realmente muy traidores, y cuando se trata de ganar una batalla, pues déjate de duelos ahí uno contra uno o de nunca atacar a nadie por la espalda, ¿no? O sea, estás en una batalla, pues hay que sobrevivir, ¿no? Claro. Desde la cultura occidental siempre el tema del honor ha sido importante, pero llama la atención que la cultura japonesa lo llevaba al extremo, por lo menos en muchas películas que hemos visto, series de televisión, el tema del seppuku, el tema del harakiri, algo muy habitual, incluso yo creo que se utiliza en términos políticos, ¿no? Se han hecho el harakiri político, cuando hay un político que lo ha hecho mal, o alguien que ha renunciado a su puesto por dejar el puesto a otro, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué hay de verdad en ese tipo de ritual? ¿Lo hacían, no lo hacían? ¿Era ya cuando se llevaba el caso extremo? ¿Cómo pasaba? ¿Qué pasaba con este hecho? Sí que es algo que existía. O sea, el seppuku, más conocido el harakiri, es algo que existía, que se hacía, pero quizá no con tanta frecuencia o por cosas nimias como a veces parece que algunos creen, ¿no? O quizá ha habido mucha parodia al respecto, ¿no? De que a la mínima a la que alguien se equivocaba o hacía algo mal, pues ya le tocaba hacerse el seppuku, ¿no? Mucha gente lo hacía obligada, porque la alternativa era peor. Es decir, muchas veces si a alguien se le daba la opción de hacer el seppuku es porque ya estaba condenado a muerte, por lo que fuese, y si lo hacía, digamos, voluntariamente, con todo el ritual, digamos que marchaba de una forma más honrosa, ¿no? Y al mismo tiempo una forma menos dolorosa que si lo hacían a la fuerza, ¿no? Con lo cual no era esta salida tan, digamos, no era algo tan voluntario, ¿no? De voy a hacerme esto porque la he cagado yo, sino es que la gente se veía obligado a hacerlo, ¿no? Sí. Y ya te digo, no era algo que ocurriera a diario, ¿no? Sino que, bueno, de vez en cuando ocurría, y en algunos casos se cuenta, pues en alguna batalla, a alguien que ya ha perdido la batalla, bueno, es que lo hacían porque si les capturan, pues probablemente será peor, ¿no? Sí.
La verdad que esa idea yo creo que queda clara cuando uno se acerca a ver la película de Martin Scorsese de Silencio, la crueldad que tenían con la persecución de los cristianos. Y esto lo digo a colación de que mi hijo, que le gusta mucho la cultura manga, me contó que había incluso un samurái que sí se había hecho católico por propia voluntad. Varios. Y que defendieron a gente más débil a través de su situación de militar. Sí, no, llegaron a ver algún shogun cristiano, aunque después la cosa acabó bastante mal. Sí. Digamos que se cortaron muchas cabezas y el cristianismo fue más o menos erradicado de Japón. Se conoce la historia de los 28 mártires de Nagasaki, por ejemplo. Sí. Y de hecho, en el libro hemos incluido una película que se llama Amor bajo el crucifijo, que un poco cuenta la historia de una historia de amor entre un samurái cristiano y una chica que no lo es, ¿no? Sí. O sea que este es un tema que estaba por ahí, pero ya te digo, acabó bastante mal para los cristianos que fueron a Japón, ¿eh? Sí, lo recuerdo en el primer vistazo del libro, recuerdo haber leído ese episodio que me cuentas de esa película. Pero claro, luego como fui buscando varias que me llamaron la atención, esa al final la dejé arrinconada, pero es verdad que al hacerte esta pregunta, bueno, pues ya me has respondido, que era una de las cosas que también me hubiese gustado preguntarte. Ahora, si te parece, al hablar de Japón y no mencionar a Kurosawa, es que eso yo creo que no tiene perdón. En primer lugar, una de las películas que a mí más me gusta o que más me llamó la atención fue Rashomon, porque contaba la historia de un crimen desde varios puntos de vista y que yo creo que se hizo un remake a la española titulado Los girasoles ciegos, que de alguna manera se basaba en esta historia. ¿Qué nos puede decir de Akira Kurosawa y, bueno, concretamente de Rashomon, que es una de las grandes películas? Claro, Kurosawa es probablemente el director japonés de cine más conocido en todo el mundo, todavía a día de hoy, a pesar de que hay otros, ¿no? Pero seguramente sigue siendo el más conocido, que no solo hizo películas de samuráis, pero sí, sus películas más famosas tiene películas chulísimas como Dersu Sala, que no era de samurái, que está muy bien y que a mí, por ejemplo, me encanta. O por ejemplo, Vivir también está muy chula. Exacto, y muchísimas otras, ¿no? Pero claro, después están Los Siete Samuráis, está Ran, está Trono de Sangre, Kagemusha, o sea, hay un montón de películas de samuráis que, en el fondo, lo que hicieron estas películas fue popularizar el género en Occidente también, ¿no? De hecho, es un director muy venerado, pero en Japón no era tan famoso. O sea, es decir, en Japón no era tan respetado como fuera, porque mucha gente pensaba que su forma de dirigir, sus películas eran muy occidentales. Sí. ¿no? De hecho, se inspiraba muchísimo en el western y en literatura universal. Exacto, o sea, hizo varias adaptaciones muy libres de Shakespeare, en realidad, ¿no? Varias de sus películas de samuráis, pues son adaptaciones libres del Rey Lear o de... exacto, Hamlet, lo que sea, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en las que él se inspiró que venían de fuera y eso, pues el público japonés, pues no lo recibía tan bien, ¿no? Pero bueno, después está Rashomon, que al final Rashomon fue la película con la que se descubrió a Kurosawa en Occidente, que al final crea un estilo. Es decir, esto ha sido después repetido y algunos ya hablan de Rashomon y es como una estructura, ¿no? Cinematográfica, sí. Cinematográfica e incluso literaria, si quieres, ¿no? Porque es esa idea de contar el mismo hecho desde distintos puntos de vista y la historia va cambiando siempre, ¿no? Y entonces tienes que ser tú quien haga el puzzle, ¿no? Y decidas cuál es la realidad, ¿no? Y Rashomon, pues, de hecho es la película menos samurái de las que tenemos en el libro, quizá una de las que menos, porque en el fondo el papel del samurái es muy pequeño en esta película, pero tenía que salir sí o sí. Además aparece Toshiro Mifune como el criminal, que es uno de estos actores que después fue el gran actor fetiche de
de Kurosawa, ¿no? Sí, por ejemplo, en Yojimbo dices que tiene un personaje cómico. Yo Yojimbo no he tenido la suerte de verla, pero como siempre he visto un montón de veces las películas de Clint Eastwood, de la Un puñado de dólares. Pues entonces es como si la hubiese visto, ¿no? Y luego, totalmente. Y además los siete samuráis, pues también con los siete magníficos, pues pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que es verdad que Los Siete Samuráis, yo creo que hay que verla por trozos como si fuese una miniserie, y Los Siete Magníficos, la película del oeste, pues la tienes que ver del tirón, porque Steve McQueen y Jules Brines pues están súper bien. No, a ver, yo si tengo que escoger, yo me quedo antes con Kurosawa, eso sí, ¿eh? Sí. O sea, para mí Los Siete Samuráis es una película, dura 3 horas y media. O sea, entiendo que se puede hacer larga y difícil de ver, pero realmente es una película que, a pesar de ser tan larga, si tienes el tiempo para verla, pasa rápido. Es decir, está tan bien hilado todo, tiene un ritmo tan interesante, imágenes tan bellas, sí, muy que bonito. Es una película... Es decir, que no es extraño que se le hayan hecho estos remakes, ¿no? Como el de Los Siete Magníficos, o después Yojimbo un poco lo mismo, con un puñado de dólares, ¿no? Que de hecho Kurosawa denunció por plagio a Sergio Leone. Y lo ganó, sí. Y lo ganó, y dice que llegó a ganar más dinero gracias a lo que sacó de la demanda que con la propia película, ¿no? Sí. Entonces ahí Yojimbo se ríe un poco de Clint Eastwood. Bueno, claro, Yojimbo ya existía Yojimbo antes, sí, ¿no? Por eso. Pero sí, no, después Yojimbo, de hecho, hubo una segunda parte que fue Sanjuro. Ahí ya fue por otros derroteros la historia. Pero sí, podríamos decir que Yojimbo ganó el duelo a Clint Eastwood. Ahí dice, bueno, la verdad que es que la película de León está muy bien, ¿eh? Que a mí me gusta mucho. Sí, no, porque... está muy bien. Sí. Pero mira, de hecho, o sea, Kurosawa escribió a Sergio Leone y dijo, oye, está muy bien la película, pero es mi película. Sí, dijo, no es tu película. Sí. Bueno, ahí nos desvelan muchas anécdotas, como que ahí Toshiro Mifune está muy divertido, y en Ran, por ejemplo, nos cuentas que el despliegue de medios fue potentísimo, que los franceses le concedieron muchos honores a este señor, además de presupuesto también, y por eso es tan vistosamente tan bonita. Luego, así, cambiando un poco de director, me ha llamado la atención Mizoguchi, que he recordado por Los 47 Ronin, pero que en esta ocasión, en Los Cuentos de la Luna Pálida, cambia su forma de ver las cosas, porque 47 Ronin podemos decir que es pro-militar y la otra es antibelicista. Claro, de hecho, cuando dirigió Los Leales 47 Ronin, eso era en 1940, es decir, existía de facto una dictadura militar en Japón, y más o menos lo hacía obligado, ¿no? Era una película que hizo obligado por el gobierno, sí. Un poco para, digamos, dar lecciones éticas y morales al pueblo japonés. Y en cambio después, cuando ya esto ya había terminado, pudo hacer una película donde realmente explicaba su punto de vista, que siempre fue muy feminista, ¿no? O sea, sus películas eran muy feministas, y que además en esta en concreto habla de una gente ambiciosa, una persona ambiciosa que quiere ser samurái y está dispuesto a dejar lo que sea, incluso a su mujer, para conseguir ese sueño, en el fondo buscando pues dinero y fama, ¿no? Y bueno, un poco critica toda esta obsesión por la figura del samurái, ¿no? Sí, luego a mí quizá la que más me ha llamado la atención, porque yo, viendo un poco la estética, me da la impresión de que es una estética de cómic, como por ejemplo pasa con Tumba India de Freeland, es ambientada en la India, está ambientada en Japón, que se titula The Million Ryo Pot, de Yamanaka Sadao. Porque además los protagonistas tienen como una cicatriz que le atraviesa el ojo en diagonal. Exacto, este es un personaje muy, muy, muy conocido en Japón, es Tange Sazen, se llama este personaje, que ha aparecido en mangas, en animes, en películas. De hecho, se han hecho muchísimas películas de este personaje. La historia que se ha repetido más veces es precisamente la que escogimos, de The Million Ryo Pot, y es una película de 1935, es decir, que ya tiene sus 90 años,
y aún así me sigue pareciendo muy, muy entretenida. Sí, eso me ha llamado la atención. Solo la estética de la portada me ha llamado la atención. No, es una película que yo creo que, siendo consciente que es una película del año 35, pues es más entretenida de lo que uno podría esperar y bastante divertida también y muy bien rodada, también. Sí, sí. Luego, si damos así un poco un salto al mundo del cómic pues, o del manga, nos tendríamos que fijar en Tezuka, que era conocido como el dios del manga, y que es verdad que ofrece historias que son para niños, pero como tú dices, son también para adultos. Él tenía la habilidad de que los niños lo viesen de una forma y los adultos lo viésemos de otra, independientemente de que tiene también alguna obra adulta, pero en general hay muchas que un chaval de 11 años, 12 años puede comprender en parte la historia que se cuenta. Sí, no. Tezuka era un autor todoterreno que fue capaz de hacer obras, o sea, empezó haciendo solo obras para niños, eso es verdad, pero después se dio cuenta que, bueno, que también se podían hacer obras para el público adulto y empezó a subir, digamos, o sea, el tono de muchas de sus obras o a directamente ya hacer obras absolutamente adultas, ¿no? Eso está clarísimo y además realmente brilló muchísimo, ¿no? Haciendo este tipo de obras, ¿no? Sí, aquí aparece Shinsegumi y ambientada en el periodo Edo, y luego también tenemos otro autor que ambienta su historia en el periodo Edo, que es la de El lobo solitario y su cachorro, claro, de Koike y Kojima, ¿no? Es así, ¿no? Para mí estos dos autores, que bueno, para mí y para muchísima gente son los dos grandes autores de mangas de samuráis, ¿no? Porque trabajaron juntos durante muchos años, hicieron decenas de obras de samuráis y algunas buenísimas, y entre ellas está la más popular, que es El lobo solitario y su cachorro, que fue, de hecho, de los primeros mangas que empezaron a conocerse en Occidente, que marcaron autores como Frank Miller, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también muchísimos otros, y que es una historia de venganza muy, muy clásica, de la que además se hicieron varias adaptaciones al cine que influyeron, por ejemplo, a Quentin Tarantino, ¿no? Para mencionar a un director, ¿no? Así que es una obra realmente muy, muy importante, muy conocida, y que de hecho tenemos editada aquí ya desde hace años. Sí, mi primo Eduardo, que le gustaba mucho el cómic americano en general, había oído hablar de este cómic, cuando lo leyó, le fascinó y me estuvo contando muchos detalles que le llamaron la atención del mensaje que tenía, de la forma de dibujar de este autor, y la verdad que tuvimos una conversación interesante. Además, esta tiene una versión de Max Alan Collins que se llama Camino a la Perdición, que para mí es uno de los mejores cómics que me he leído en mi vida, es Camino a la Perdición. Me encantó ese cómic, y que tuvo luego una versión protagonizada por Paul Newman y Tom Hanks. Sí, ¿no? Y además es exactamente eso, la idea de hacer un remake así disimulado, ¿no? de esta famosa historia, ¿no? Eso era de un sicario de la mafia. Exacto. Sí. Y luego, por último, hay uno que me ha llamado la atención también de todos los mangas que he visto, es el de, vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo, Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin, es que no sé pronunciarlo tal y como tenían las letras esas que había escogido de diseño, que son complicadas de saber lo que quiere decir, y me ha llamado la atención porque este está ambientado en la etapa Meiji, y me parece muy interesante, y los dibujos muy bonitos y muy atractivos. Sí, de hecho fue un manga que en su momento tuvo mucho éxito aquí. De hecho fue de los primeros mangas que se empezó a publicar en un formato, digamos, el formato estándar en el que se publica el manga a día de hoy, con sentido de lectura japonés, etcétera. Y la verdad es que, bueno, ya te digo, fue uno de esos, de la segunda hornada de grandes éxitos del manga y del anime. Estaba esta obra sobre este periodo también de, digamos, el momento de ya decadencia, prácticamente desaparición de la figura del samurái, que fue la restauración Meiji. Digamos que ese podría ser más bien para un público infantil, o ese tampoco. No, más juvenil. Más juvenil, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, algo mucho más juvenil. Sí.
Y luego he visto, ya yo creo que con este vamos a terminar, luego si me quieres decir algo de qué opinas de las películas de Tarantino relacionadas con las artes marciales, pero otro que me ha gustado mucho es Héroe Fugitivo, de Matsui Yusei, que aparentemente yo lo he visto como el Mulan de los cómics japoneses, de una chica que parece que quiere ser samurái o algo así. Bueno, es Yukibara no Tora, ¿no? De hecho, es un manga que coge una teoría sobre un samurái histórico real, que hay una teoría bastante plausible de que en realidad fue una mujer, ¿no? Porque de hecho no eran algo muy, muy, muy habitual, pero tampoco era extraño que hubiese mujeres samurái, ¿no? Y en este caso, este personaje histórico muy popular, mucha gente considera que en realidad era una mujer, y lo que hizo esta autora, que es Kiko Higashimura, fue coger esta teoría, explicarla en el manga y convertirlo pues en esta historia ficción o historia sin tanta ficción sobre una mujer samurái que además, ya te digo, fue realmente muy, muy famosa. Y ya para terminar, pues como habíamos dicho, ¿qué te parecen las películas de Tarantino relacionadas con este tema? ¿Cuál es el punto fuerte y débil? Porque Hombre, entre mis favoritas está Pulp Fiction, está Érase una vez Hollywood y la del oeste, una que hizo del oeste que estaba también realmente bien. Pero en cambio estas de Kill Bill, la verdad que para mi gusto flojeaban un poco. Pues bueno, pues aquí no coincidiremos. Claro, a mí Kill Bill vale. realmente toca... Al final yo creo que en Kill Bill lo que hizo fue coger muchísimos de sus referentes cinematográficos y meterlos todos ahí, especialmente el cine de Kung Fu y de samuráis. Y claro, a mí ahí ya me tenía, ¿no? Es decir, porque al final no deja de homenajear a... Sí, entretenida, por supuesto que eso sí. Sí. No, pero hace un gran homenaje y maneja los códigos y todo y la estética y demás de estas películas, haciendo grandes homenajes continuamente. Algunos de ellos quizá mucha gente no los ve, porque hay que conocer un poco la cinematografía japonesa, de Hong Kong, etcétera, etcétera, pero ahí están, ¿no? Y a mí es algo que realmente me gustó muchísimo. Pero bueno, aparte, pues también, por supuesto, me gusta mucho Pulp Fiction y Érase una vez en Hollywood, ¿no? También son películas que me gustan. La otra que decía del oeste era Django Desencadenado. Sí, otra. Sí. No, en general, a mí en general Tarantino me suele gustar, pero en Kill Bill claro, tocó las teclas necesarias para llegar a... Sí, a mí lo que pasa es que me gusta mucho Bruce Lee, la he visto todas las de Bruce Lee, y también me gustó mucho la última que hicieron, que fue una especie de homenaje en la que Bruce Lee iba luchando habitación por habitación, subiendo piso a piso, y en una de las escenas salía Karim Abdul-Jabbar, y como me gustaba mucho el baloncesto, pues esa la tengo yo marcada como una de las mejores. Juego con la muerte. Sí, juego con la muerte, sí. Aunque realmente Bruce Lee solo sale al final. Nada, yo sé que no sale, sí, pero es como te imaginas que está ahí. Bueno, pues Oriol, nos ha encantado tu libro, una auténtica joya. Samurai Pop. Aparentemente quien vea esto puede pensar, uy, esto es un libro para pasar el rato de relleno, pero es que luego te introduce en la historia y está muy bien contada, es ameno, divertido, y yo lo recomiendo a toda la audiencia porque se lo va a pasar pipa, sobre todo si le gustan las películas de artes marciales, de samurái y de ninja, que de los que no hemos hablado, pero siempre dan bastante juego. También. Pues muchas gracias.